Herón era un tipo muy ingenioso y claro, tenía técnicos, por así decirlo, a su servicio, ¿verdad? Y entonces, esta que le denominan el nombre, es la eoleotipia, aelotipia, no, aquí está mal, aelopila, ¿no? Bueno, la aelopila, así se llamaba esta maquinita. Entonces, ¿verdad? Se calentaba agua, ¿verdad? Hasta producir vapor. El vapor subía, ¿verdad? Subía por esos ductos y esos ductos estaban conectados a una esfera hueca, ¿sí? La esfera hueca tenía dos salidas con dos tubitos, ¿verdad? Y estos tubitos estaban, de manera opuesta, ¿verdad? De tal manera que el vapor generaba un momento, ¿verdad? Y hacía girar esa esferita, ¿sí? Todos estos antecedentes corresponden a inventos, ¿verdad? A prototipos, ¿sí? Les comentaba que personaje, Herón, ¿verdad? Herón de Alejandría, ¿verdad? Pues así les decía, no tenían apellidos, ¿verdad? Además sabían que era el que vivía en Alejandría, ¿verdad? Leonardo da Vinci, por ejemplo, pues él vivía en la ciudad, ¿sí? Entonces es Leonardo de Vinci, ¿sí? Ahorita, pues imagínense si fuera así, ¿verdad? Pues tiene que haber apellidos y direcciones, ¿verdad? Antes no había tanta gente, ¿verdad? Por eso sí. Entonces, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, este prototipo, ¿verdad? Pues era meramente, pues, como un juguete, pues, no tenía aplicación, pero a él se le ocurrió. Pero otras aplicaciones importantes que él ideó, ¿verdad? Todas eran a base de vapor. Abrían puertas, ¿sí? O sea, el vapor empujaba, ¿verdad? El vapor empujaba algo, hacía girar, ¿sí? Y ese giro estaba conectado a unas cuerdas, ¿verdad? Y las cuerdas, al enrollarse la cuerda, ¿verdad? Pues abría o cerraba la puerta, ¿verdad? De un templo, por ejemplo. Sí, esa ya era pues esa sí era una aplicación, ¿verdad? Pero esta máquina de vapor, ¿verdad? Pues no tenía ninguna aplicación, era un juguete. Pero les repito, sí, Herón ideó varias cosas, ¿verdad? Sobre todo para mover puertas, sí, para mover puertas, para algunas fuentes, ¿verdad? Y eran un atractivo, ¿no? Porque ver, por ejemplo, había un sistema, ¿verdad? Cuando alguien se acercaba a un templo, ¿no? Y se hacía accionar, ¿sí? Pisaban algo por ahí, ¿verdad? Y abrían una válvula, ¿sí? Y la válvula de vapor, ¿verdad? Empujaba algún mecanismo, ¿verdad? Y se abría la puerta, entonces pues era ahí algo como asombroso, ¿no? De hecho le decían el mago, a Herón de Alejandría le decían el mago. Vamos a ver. Esto estamos hablando, ¿verdad? Esto es la era antes de, lo que se le llama antes de Cristo, ¿verdad? Sí, todo esto fue antes. Ya estamos hablando después, mucho después, ¿verdad? Ustedes deben saber, ¿verdad? Que en la historia de la humanidad hubo una época que se le llama la época del obscurantismo, ¿verdad? Donde las ciencias y las artes fueron reprimidas, ¿verdad? Y hubo un control de la población por parte de militares, por parte de gobernantes, ¿verdad? Entonces ahí la ciencia y las artes no se desarrollaron. Eh, Obviamente empieza a haber ya este desprendimiento de esa parte del oscurantismo, ¿verdad? Y hay inicios de lo que se le llamó la revolución industrial. Por ejemplo, esta máquina, ¿verdad? Que se le denomina la máquina de Savery, de Thomas Savery. Thomas Savery es un inglés, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 1698. En 1665
Thomas Savery patenta esta máquina de vapor, ¿verdad? Esta máquina de vapor de Thomas Savery lo que hacía era bombear agua, ¿sí? Con la fuerza del vapor. Entonces ya hay un poco de antecedentes aquí, ¿verdad? De la termodinámica. Pero todos son antecedentes, no se sabe nada. No hay libros, no hay escritos de termodinámica. Es pura invención, son puros prototipos. Vamos a ver cómo funciona esta máquina de Thomas Savery. Vean ustedes, ¿verdad? Que en el 1 es un recipiente. En la parte baja de ese recipiente, ¿verdad? Hay fuego. Entonces, tiene agua y se está produciendo vapor. Como está cerrado, ¿verdad? Pues el vapor, empieza a hacer presión, se genera presión. En el punto 3 hay una válvula, ¿sí? Entonces, cuando esa válvula se abre, el vapor va a empujar el agua que está en el recipiente 2, ¿sí? Aquí podemos ver que el 2 tiene una bifurcación, una que está hacia abajo donde está una toma de agua, dijéramos como podríamos decir un pozo, ¿verdad? Y luego la bifurcación que va hacia arriba, hacia donde quiero bombear el agua, ¿sí? Entonces, aquí en esta bifurcación hay dos válvulas que se le llaman válvulas check. Las válvulas check solo permiten el paso del fluido en una sola dirección, ¿sí? En este caso, ¿verdad? En la bifurcación que va hacia el punto 4 solamente hace que el agua suba, ¿sí? Cuando la presión en 2 es menor que en 4, ¿verdad? O sea, la succiona y la válvula sube y deja pasar el agua. Y la otra válvula que está en la bifurcación que va hacia el punto 5, ¿verdad? Esa se mueve pero hacia arriba cuando tiene un poquito de presión, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya no hay presión, esa válvula baja y ya no permite el paso del agua hacia abajo, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el vapor empujó en el punto 2, ¿sí? Y lo que hace es bombear esa agua hacia el punto 5, ¿sí? Esa presión en 2 va a sellar la válvula hacia el punto 4, entonces el agua no pasa para el punto 4, ¿sí? Entonces ese vapor empujó el agua, ¿verdad? Y ya es un sistema de bombeo, ¿sí? Cuando la válvula se cierra y todo ese vapor pasa, entonces el recipiente 2 se queda vacío, ¿sí? El recipiente 2 se queda vacío y entonces ese vacío jala la válvula que está en la bifurcación que va hacia el punto 4, ¿sí? O sea, la succiona esa válvula y entonces ese recipiente otra vez se vuelve a llenar de agua, ¿sí? Mientras tanto, la columna del 5, ¿verdad? Ha sellado la válvula de la bifurcación que va hacia arriba, ¿sí? Y entonces en ese momento el recipiente vuelve a llenarse en el punto 2, ¿verdad? Otra vez se tiene que accionar la válvula en 3 para que el vapor empuje esa cantidad de agua y la esté bombeando hacia el punto 5, hacia donde tenemos un recipiente. Entonces este es un sistema de bombeo. La máquina de Thomas Savery es una bomba, es un sistema para bombear agua, ¿sí? ¿Por qué Thomas Savery ideó esto? Porque en Inglaterra, ¿verdad? En esos días había minas de carbón. Ellos estaban obteniendo carbón, ¿verdad? Y ahí son la preetapa de la revolución industrial. Y eso ya estaba con el carbón, ¿verdad? Era para producir hierro. O sea, ya había estructuras de hierro y minas, pues, de carbón, minas de hierro, donde obtenían y fabricaban estructuras. Pero había, bueno, en sí, ¿verdad? Inglaterra hay unas partes, ¿verdad? Que es muy húmedo, ¿verdad? Y en la época de lluvias, entonces las minas se inundaban, ¿sí? Y no tenían forma de sacar tanta agua, porque empezaba la época de lluvias y por más que quisieran sacar, pues no tenían un sistema bueno, no tenían un sistema eficiente, ¿verdad?
lo hacían así como en los pozos donde se tiene un torno, ¿verdad? Y con una cuerda y cubetas, ¿verdad? Olvídense, pues eso era muy lento. Sin embargo, esta máquina de Thomas Savery, ¿verdad? Bombeó el agua muy bien, permitió que se trabajara en época de lluvia, porque pudieron desaguar las minas con esta máquina de Thomas Savery. Es una máquina sencilla, ¿verdad? Y Thomas Savery pues era un inventor. Era un inventor. Disculpen una pregunta, ¿se está grabando la clase? Para los que Sí, no... sí, profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Muchas gracias por haberla accionado la grabación. Entonces, esta es la máquina de Thomas Savery. Es una bomba. En sí es una bomba. ¿Sí? Luego viene una digamos que también funciona con vapor, ¿verdad? ¿Sí? Esta se llama la máquina de Newcomen. ¿Sí? Poquito después de Savery, ¿verdad? Él idea, ¿verdad? Que entonces ya pone un pistón, ¿verdad? En el punto 1 tenemos el agua con el vapor. En el punto 2 tenemos una válvula. Entonces producimos vapor, ¿verdad? El vapor, ustedes saben, cuando empieza a calentarse y se genera más vapor, el vapor empieza a generar presión. Cuando se abre esa válvula, la presión da sobre el émbolo, ¿sí? Sobre el dispositivo de cilindro émbolo. Y entonces el vapor empuja a ese émbolo y lo que va a hacer ese émbolo atado a una cuerda y un balancín, ¿verdad? Genera un movimiento. Genera un movimiento, pero en el extremo del balancín con el número 9, ¿sí? Ahora ya tengo una barra. Esa barra lo que hacía era empujar un pistón, ¿sí? Entonces esta bomba era diferente, ¿verdad? Era un poquito diferente. Era más eficiente porque se lograban mayores presiones. El pistón, ¿verdad? El pistón empujaba y daba un golpe fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? Después el vapor era desalojado, ¿verdad? Era desalojado de ahí. eh, Luego se rociaba con agua fría. El agua fría generaba una baja presión, ¿verdad? Bajaba la presión y se generaba una succión. Entonces esa succión hacía que el émbolo retornara otra vez, ¿verdad? Retornara otra vez. eh, la válvula otra vez estaba cerrada, se cerraba la válvula en el punto 2, también era una válvula. eh, y en el punto 2 hay, menciona a dos válvulas, una que viene del 5 que es el agua fría. El agua fría lo que hacía era enfriar el vapor o el poquito vapor que estaba ahí para crear una presión baja, una presión de succión. Entonces hablamos que hay dos válvulas, donde, donde salía un poco de agua fría, ¿sí? Y bueno, entonces una vez que regresaba el pistón, ¿verdad? Pues obviamente la válvula 2 se cerraba y la que se abriera la válvula que estaba en contacto con el recipiente 1. Para entonces ya se había generado presión en ese recipiente por el vapor, ¿verdad? Debido al fuego, ¿sí? Y otra vez, ¿verdad? Entonces era un movimiento del balancín, ¿sí? Este, Déjenme, no veo la parte de... Un momento, porque voy a ver cómo está aquí, donde... ¿Siguen viendo la presentación o ya no? Ya no. Ya no. Eso me estaba pasando hace rato. Dejen, voy a compartirla otra vez. Me dicen ahorita si la ven, ¿no? Sí, profe. Ya la saco por aquí. ¿Ya está? Ya. Perfecto. Entonces continuamos. Estábamos con la máquina de Newcomen, ¿sí? Y luego hay una variante más, que es la máquina de vapor de James Watt, ¿sí?
La variante con James Watt, ¿verdad? Es que esta lo que hace es el mismo balancín, pero ya no lo conecta a una varilla, sino que ya lo conecta a una rueda. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acá en la máquina de Newcomen, acá no hay ningún movimiento, en la de Savery. Nada más el vapor empuja el agua, ¿verdad? Y la fuerza del vapor hace que el agua se eleve a una cierta altura, con una cierta presión, ¿sí? Aquí se genera un movimiento, ¿verdad? Este es un movimiento de vaivén, pero está en una sola dirección, ¿sí? Entonces la de James Watt, la diferencia es que este balancín se conecta a una barra que está unida con una biela y a una rueda. Entonces en ese momento ya tengo movimiento de rotación. En el otro era solamente alternativo, ¿verdad? Sí. La máquina de vapor de James Watt igual funciona parecido, nada más que este es un pistón que se le denomina de doble efecto, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en 1 y en 2, ¿verdad? Lo que se denomina un doble efecto, ¿sí? Entonces genera vapor en un recipiente, ¿verdad? Entonces en el paso número 1, ¿verdad? Ese recipiente se abre una válvula en el punto A y deja pasar vapor. El pistón, ¿verdad? El pistón se desplaza, ¿verdad? El pistón se desplaza y posteriormente un poco de agua fría, ¿verdad? No, aquí no hay más bien, cuando está del otro lado, ¿verdad? Ahora se pone, ¿verdad? Vapor, pero para que el pistón baje, ¿verdad? Para que el pistón pueda bajar. Esto es lo que se denomina un pistón de doble efecto. Porque en los otros nada más tenía, o sea, la potencia nada más iba en una sola dirección. Cuando el pistón regresaba era por succión y no tenía potencia, no tenía fuerza. Y en este caso, este pistón tiene potencia en ambas direcciones. O sea, era más, eh, digamos, la potencia que se obtenía era más uniforme. ¿Sí? Esta es la máquina de vapor de James Watt. De James Watt y pero entonces ya teníamos movimiento rotacional. ¿Sí? Eh, Todo esto era para generar casi toda esta aplicación fue para bombas. Sí, y les digo, la primera aplicación importante fue para desaguar el agua de las minas en periodos de lluvias y que se inundaban las minas. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la primera aplicación, ¿verdad?, para mover un barco. Lo hizo William Symington en 1802. Él dijo, bueno, ¿por qué hacemos mover un barco con esto, verdad? Entonces, ese sistema rotacional era un sistema grande, ¿eh? O sea, si ustedes se dan cuenta ahí en la figura, todo lo que está ahí, ¿verdad? Pues es la máquina de vapor, ¿sí? Y esa rueda grandota que se ve ahí, ¿verdad? Es como la rueda que está acá, ¿verdad? De la máquina de vapor de James Watt, que dice roda y debe decir rueda, ¿sí? Pero está mal escrito ahí. Entonces, ¿verdad? Pues en general eran máquinas grandes, ¿sí? Pesadas. Pero esa máquina movía unas paletas y le daba impulso a esta barcaza que se le llamaba Charlotte Dundas. Charlotte Dundas es el nombre de ese barquito. Pero él fue el primero en aplicar ese mecanismo, ¿verdad?, de James Watt a un barco. A un barco. Eso pasó allá en 1802. Déjenme decirle que una de esas máquinas grandes y viejonas, ¿verdad?, tienen ahí en la UNAM. En la UNAM un día hicimos una visita, ¿verdad?, cuando yo era alumno de ahí de mecánica, ¿verdad? Y tienen una máquina de vapor, ¿sí? Y no la echaron a andar el día que nosotros fuimos porque pues se requiere prepararla y todo, ¿verdad? Pero es una máquina de vapor de las antiguas, ¿verdad? No sé dónde la hayan conseguido, la reconstruyeron, pero está funcionando.
está funcionando. Sería interesante ver una de esas, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. George Stephenson, un poquito después, ¿verdad? Unos 12 años más adelante, ¿verdad? Se le ocurre poner esa máquina de vapor, ¿verdad? Eh, Adaptarla a un carrito. Y que además ese carrito estuviera sobre unos rieles, ¿verdad? O sea, este fue el principio esencial de una locomotora, ¿verdad? Y eso se le ocurrió a George Stephenson. Entonces, lo que hizo este cuate, ¿verdad? Pues es que, les digo, esa máquina, esa, este, eh, esa máquina grandota la compactó, ¿sí? La compactó y esa es la locomotora de vapor, ¿sí? Los rieles ya existían, porque en las minas, para sacar el mineral, lo hacían con unos carritos que rodaban sobre rieles. Obviamente, esos carritos, ¿verdad? Eran empujados por fuerza humana, ¿verdad? O en algún caso, pues ya en la salida con caballos podían jalarlos, ¿verdad? Pero en sí, ¿verdad? En el interior de la mina eran empujados con fuerza humana para sacar el mineral, ¿sí? Pero a él se le ocurrió, ¿verdad? Y esta fue la primera aplicación de un vehículo, ¿verdad? De un vehículo sobre ruedas, ¿verdad? Que y andaba sobre rieles, ¿sí? Vamos a dar un salto, muy, no sé si, casi de muchos años, ¿no? en, en, no sé si estoy mal ese dato, no sé. Aquí hay una turbina, debo de primero mencionar esta. Entonces, ¿verdad? Ya después no se utilizaron pistones, sino que se utilizó una rueda. Y luego se hizo impactar el vapor sobre esa rueda que tenía unos álabes. Esto es el concepto de la que se le llama la turbina de Laval. ¿Sí? Este personaje, ¿verdad? Y un científico, un técnico, ¿verdad? Puso una rueda y le puso muchas paletas. Y entonces el vapor hizo que impactaran y entonces movía esas ruedas, ¿sí? Mediante un chorro de vapor. Eso es lo que se denomina la turbina de Laval. Un poquito más, ¿verdad? Aquí me equivoqué en las fechas, debía haber puesto primero esta. Nos regresamos a la turbina de Parson. La turbina de Parson ya es diferente. Aquí en la turbina de Parson, el vapor ya no impacta sobre los álabes directamente como lo hacía en el chorro de vapor. En el chorro de vapor, eso se llama una turbina de impulso. La turbina Parson es una turbina de reacción, se llama, ¿sí? Porque el vapor únicamente pasa, ¿verdad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí hay varias, cada una de estos ejes, ¿verdad? Aquí hay un eje en el cual se ve que hay álabes que son que cada vez son más grandes, ¿sí? Dice que el eje, cada uno de estos ya se denomina una corona, ¿sí? Entonces hay unas que se están moviendo y otras que están fijas en la carcasa, ¿sí? Entonces la representación es esa, ¿verdad? Que hay una tobera fija y una tobera móvil. Entonces el vapor, ¿verdad? Se movía entre esas partes, aunque no impactara directamente sobre el álabe, ¿verdad? Lo empujaba, ¿verdad? Lo empujaba, ¿sí? Y eso hacía que la turbina pudiera rotar. Este es el principio, ¿verdad? De la turbina Parson. Obviamente, aquí entraba, en esta figura podemos ver que el vapor entra en la zona roja, ¿verdad? Con mucha energía, mucha presión, mucha temperatura, empezaba a mover cada una de las coronas, pasaba a la siguiente, ¿verdad? Como el vapor perdía energía, el vapor se expandía, entonces necesitaba más volumen. Por eso es que la siguiente corona es un poquito mayor en volumen y así sucesivamente iba creciendo cada una de las coronas de la turbina, ¿verdad?
de tal manera que al final ya salía vapor, ¿verdad? Pero con baja energía, porque toda la energía le había dado movimiento rotacional a la turbina. Esta turbina, ¿verdad? La turbina de Parson, la primera aplicación fue para meterla en una máquina que se llama una centrifugadora. ¿Sí? Tanto Parson como Laval estuvieron inmiscuidos, ¿verdad? En procesos de, en procesos de alimenticios, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Laval, ¿verdad? Estuvo mucho relacionado con la industria lechera, ¿sí? En la industria lechera hay un proceso de centrifugación para separar los sólidos de la leche, ¿verdad? Las grasas. Y con eso se podían hacer mejores quesos, ¿verdad? Entonces, para echar a andar las centrífugas, son máquinas un poquito pesadas y se necesitaba mucha energía. Entonces, la primera máquina capaz de mover una centrífuga, ¿verdad? Fue una turbina Parsons. Esta es la turbina Parsons en sí, ¿verdad? Ya es el preámbulo de las turbinas modernas. Aquí vamos a dar un salto muy grande, ¿verdad? Y y vamos a mencionar una turbina, ¿verdad? Eh, Vamos a poner una moderna. Esta es una turbina de vapor ya moderna, miren. Sí. Ahí está un técnico colocando unos álabes, ¿verdad? Sí. Son hechas de aleaciones de acero inoxidable con cromo y con vanadio, ¿verdad? Una de las aleaciones más fuertes es con vanadio, ¿sí? El vanadio, ¿verdad? Pues el vanadio fue descubierto allá en mi pueblo donde yo vivo. Sí, yo vivo bueno, soy originario, ¿verdad? De un lugar de Hidalgo, que es una zona minera, ¿verdad? Se llama Zimapán, Hidalgo. Sí, entonces desde hace mucho tiempo allá había minas. Y y vinieron, los que vinieron a explotar esas minas al principio, ¿verdad? Pues fueron los ingleses. Y obviamente traían a sus técnicos, a sus químicos y todo, ¿verdad? Y uno de ellos se dio cuenta, ¿verdad? Que había un metal que no estaba en la tabla periódica, ¿verdad? Sí, y dijo, no, pues vamos a llevarnos y lo analizamos allá en Inglaterra, ¿no? Y efectivamente, ¿verdad? Descubrieron allá un nuevo metal en esas minas, ¿verdad? Que, este, creo que fue un ingeniero sueco el que se llevó las muestras, ¿verdad? Y de hecho, pues, como dijeron, no, pues es que como se descubrió acá, le vamos a poner Simapanita. Obviamente después le pusieron Vanadio, ¿verdad? Vanadio viene de Vanadium, creo que es una diosa sueca, ¿no? Y claro, ya le dieron eh, toda toda la primicia a este cuate que era un sueco, ¿verdad? Y por eso le pusieron Vanadium, ¿verdad? Pero les digo, cuando lo descubrieron le iban a poner Simapanita, porque había sido descubierto allá en Simapán, ¿sí? Y entonces les digo, estas turbinas, ¿verdad? Una de estas turbinas está expuesta, ¿verdad? Y la pueden ustedes ver en vivo, ¿verdad? En en el museo, se llama MUTEC, Museo Tecnológico, así se llama MUTEC, Museo Tecnológico, algo así, o de tecnología. Es el que está allá por donde está, por donde estaba la feria de Chapultepec. No, no es el que está ahí por el papalote. Sí, exactamente, en esa zona. O sea, primero entra uno al Papalote y luego enseguida está el Mutec y más adelantito está la feria que ya la cerraron por un accidente que hubo. Entonces les digo, hay como dos turbinas de estas de vapor que la Comisión Federal de Electricidad ya no utilizó, que ya son viejas, ¿verdad? Y las han expuesto ahí, ¿verdad? Mucha gente no sabe ni qué cosas son, ¿verdad? Porque están en un jardín, ¿sí? Y la gente ahí está, inclusive hace mucho tiempo, ¿verdad? No, no hace mucho, unos 3 o 4 años, ¿verdad? Pasaron ahí un modelo con unos tenis Converse, ¿no? Sentado ahí mostrando sus tenis, ¿verdad?
Y obviamente mucha gente no sabe qué cosa es eso, ¿verdad? Pero esas son unas turbinas de vapor. Es el rotor de una turbina de vapor moderna. Sí, y bueno, ahí se ve que ha sufrido, sus alaves han sufrido daños, ¿verdad? Por eso ya no se utilizaron. Estas turbinas pesan toneladas, ¿sí? Están pesadas, son pesadas, ¿sí? Pero estas turbinas, ¿verdad? Son la base de una termoeléctrica a base de vapor, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una turbina de gas. Después se dieron cuenta, ¿verdad? Obviamente en termodinámica, lo que nosotros vamos a saber, ¿verdad? Más adelante con ecuaciones y otras cosas, ¿verdad? Es que a medida que la sustancia con la cual estamos trabajando nosotros tenga más temperatura, ¿verdad? Vamos a obtener una mayor eficiencia y vamos a poder obtener más potencia, ¿sí? Entonces ahí fue cuando alguien dijo, bueno, ¿por qué si en lugar de vapor le metemos gases de combustión? ¿Sí? En una turbina de vapor, voy a regresarme a la otra, en una turbina de vapor, por mucho se mete vapor a 700, 800 grados, ¿sí? Entonces dijeron, pues, ya no, es difícil tener más, temperaturas más elevadas del vapor, ¿sí? Ya no hay manera de obtener más temperaturas, ¿verdad? Claro que entonces alguien dijo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué si nosotros combustionamos un combustible, pues vamos a tener un gas, ¿verdad? Muy caliente, arriba de 1000 grados, ¿verdad? Y si le metemos presión, ¿verdad? Y lo quemamos ese gas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ese gas se obtenía a más de 1000 grados. Y entonces eso dio origen, ¿verdad? A las turbinas de gas. ¿Sí? En una turbina de gas se quema un combustible. ¿Sí? Claro, el combustible está a presión. No, digamos, el que está a presión es el aire. Entonces el aire se mezcla con este combustible, se quema, pero se obtienen gases de combustión a más de 1000 grados. ¿Sí? Y obviamente las turbinas de gas son mucho más eficientes. ¿Sí? Se obtienen, en una turbina más pequeña se puede obtener mucha más potencia, muchísima más potencia. Y y entonces dieron origen a las turbinas de gas. Estas turbinas de gas también están en una termoeléctrica, ¿sí? Generalmente las termoeléctricas hoy en día utilizan turbinas de gas y turbinas de vapor, ¿sí? Eso se llama un ciclo combinado, ¿sí? Los gases de combustión que salen de la turbina de gas, ya como desecho, ¿verdad? Todavía están a una temperatura muy elevada, pueden estar a 600 grados, esos gases de combustión. Pues imagínense, si a la entrada de la entraron a 1000 o a 1200, ¿verdad? Salen como a 600, pero 600 todavía es un gas con mucha energía, ¿sí? Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué con este gas y lo metemos a un intercambiador de calor y producimos vapor a 600 grados? ¿Sí? Y entonces ese vapor lo metemos a una turbina de vapor. Y eso se llama un ciclo combinado. Y un ciclo combinado aumentó muchísimo su eficiencia porque la parte de la turbina de vapor, ¿verdad? No utilizaba combustible, sino que aprovechaba, ¿verdad? Los gases de combustión que salían de la turbina de gas. Eso fue esencial para aumentar la eficiencia en las termoeléctricas, ¿verdad? Hoy en día, pues todas las termoeléctricas funcionan a base de ciclos combinados. Vamos a ver un ciclo combinado en termodinámica. Pero claro, todavía nos falta mucho, ¿verdad? Vamos a ver cómo se calcula un ciclo combinado, cómo se calcula la eficiencia de un ciclo combinado. Entonces, esta es una turbina de gas. Las turbinas de gas vinieron a evolucionar brutalmente el transporte naval. ¿Sí? Una turbina de gas, lo más eficiente de una turbina de gas es a nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar, las turbinas de gas son súper eficientes. ¿Sí?
Antes, ¿verdad? Los buques cargueros, los grandes buques cargueros, ¿verdad? Llevaban motores diésel, pero motores diésel gigantescos, ¿sí? Hagan de cuenta un motor del tamaño de, pues, ¿qué les puedo decir? Un buque mediano. Vamos a hablar de un buque mediano, carguero. El motor diésel era el tamaño del auditorio del Lima, ¿sí? De un auditorio del Lima. ¿Sí? Entonces era un motorzote, pues, pesado, grande, pero así funcionaban casi toda la industria naval, todo el transporte naval, perdón, ¿sí? Con con motores. Y claro, obviamente la tecnología ya se había dominado, ¿verdad? Y un montón de empresas fabricaban motores diésel grandotes, Komatsu, Mitsubishi, ¿verdad? Cummins, todos tenían motores grandes, motores gigantescos, eficientes, ¿verdad? Y muy buenos, ¿verdad? Pero las turbinas de gas vinieron a desbancar a los motores diésel en el transporte marítimo. Porque hagan de cuenta, ¿verdad? Que una turbina de gas, para obtener la misma potencia que ese motor diésel, ¿verdad? Sí, que ese motor diésel, ¿verdad? Pues ocupaba, fíjense, un espacio bien pequeño, ¿sí? Eh, digamos que ocupaba la parte nada más del estrado donde está, ahí donde se suben los profes a dar clases, ¿verdad? Como ese cubito, ese era, ese era el volumen que ocupaba una turbina de gas para producir la misma potencia que de un motor diésel del tamaño de todo el auditorio. Sí. Entonces esa turbina de gas pues, fácilmente la podían montar en un tráiler, ¿verdad? Y llevarla para donde sea. Sí. Las turbinas de gas vinieron a desbancar realmente el transporte naval. Ya después todos los buques casi metieron mejor como propulsión pues una turbina de gas. Perdón. Ya es mi segunda clase y me estoy poniendo ronco. Una aplicación muy importante de las turbinas de gas, ¿verdad? Pues es las turbinas que son los motores de los aviones, ¿verdad? Si esa es una turbina de gas. Nada más que ahí está en conjunto, ¿verdad? En conjunto ahí está todo junto, ¿verdad? Está un compresor, ¿sí? En la parte de adelante, ¿verdad? Eso que está ahí, ¿verdad? Es lo que le llaman un turbofán, un turboventilador. Como se necesita una gran cantidad de aire, ¿verdad? Entonces, esas aspas que están ahí es un ventilador, ¿sí? Un ventilador axial. Ese ventilador axial, en la parte de enfrente, mete grandes volúmenes de aire. Enseguida está un compresor. A la mitad de ese motor está lo que se llama la cámara de combustión. Entonces, el aire, una vez que se metía a la turbina, ¿verdad? Al compresor, perdón, en la parte de adelante está el compresor. Después de eso, que es el turbofán, está un compresor axial también. Y entonces se comprimía el aire, ¿verdad? Entraba a la cámara de combustión, que la cámara de combustión estaba como a la mitad, ¿verdad? En la cámara de combustión se inyectaba combustible con aire, ¿verdad? A presión muy alta y se quemaba. Y ya después eso salía, ¿verdad? Eso es lo que empujaba a la turbina, ¿sí? ¿Sí? Entonces este era un conjunto, ¿verdad? De un ventilador, turbina, cámara de combustión y turbina de gas, ¿sí? Este es el motor de un avión, ¿verdad? ¿Sí? Es de la marca Rolls-Royce, ¿sí? Lo que estaba viendo cuando agarré esa foto en internet, ¿verdad? Es que este es el motor que le iban a poner a un Airbus de la marca Airbus. ¿Sí? Hemos ido avanzando ahorita, ¿verdad? Y digamos que todo esto que hemos visto, desde Parsons hasta aquí, hasta las turbinas de gas, ¿verdad? Sí,
podríamos decir que desde la bomba de Thomas Avery, ¿verdad? Hasta acá, ¿verdad? Todo eso se considera máquinas térmicas. Todo eso se llama máquinas térmicas. ¿Sí? Otro desarrollo interesante, ¿verdad? Se dio en el sentido, ¿verdad? De la refrigeración. ¿Sí? Eh, la refrigeración, eh, esta es una cámara frigorífica, ¿verdad? Que está enfriando unos barriles de cerveza. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Pues antes cuando no existía refrigeradores, ¿verdad? Pues los alimentos y todo eso, ¿verdad? Pues se enfriaban con hielo que traían de las de las montañas, ¿verdad? De las montañas más altas, ¿sí? Este el emperador, los emperadores aztecas, ¿verdad? Ustedes saben que había una carrera, ¿verdad? Que para llevarles pescado fresco, ¿sí? Esa carrera la han tratado de reproducir, ¿verdad? La reprodujeron siguiendo los caminos que supuestamente hacían los aztecas, ¿verdad? Desde la playa de Veracruz hasta llegar aquí a lo que es ahorita la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el emperador quería pescado fresco. Y había corredores, ¿verdad? Con unas canastitas y órale, a correr. Sí, de tal manera que... Y de esa misma manera, ¿verdad? Cuando el emperador quería un helado, pues entonces mandaba a sus corredores, pero para el Popocatépetl, ¿verdad? O para el Iztaccíhuatl a traer nieve, ¿verdad? Para darse un postre ahí. Entonces, bueno, así era cuando no existía la refrigeración. Hoy en día, ¿verdad? Pues los refrigeradores son de un uso masivo. Casi todo el mundo tiene un refrigerador en su casa, ¿verdad? Para enfriar alimentos, para enfriar cervezas, ¿sí? Eh, entonces, esta es la otra parte, ¿verdad? De, digamos, la contraparte, ¿verdad? De las máquinas térmicas, que es la parte de refrigeración. No digamos contraparte, es otra aplicación. Es otra aplicación, ¿verdad? Que en la cual obtenemos frío para diversas aplicaciones. Una aplicación muy importante, ¿verdad? Es la licuefacción de gases, ¿sí? Eh, el proceso de licuefacción de gases, ¿verdad? Fue un reto tecnológico. El primero en licuar un gas, ¿verdad? Fue Michael Faraday, ¿sí? Michael Faraday hacía experimentos y y se dio cuenta, ¿verdad? Que de un compuesto lo empezaba a calentar, ¿sí? Y después lo enfriaba para obtener un condensado, ¿verdad? Un condensado líquido. Ese gas era óxido nítrico. Fue el primero que se licuó, ¿sí? El proceso de licuefacción de gases requiere de sistemas de refrigeración, ¿sí? Licuar un gas, ¿verdad? Este, significa, ¿verdad? Que vamos a obtener, por ejemplo, el aire se puede licuar, ¿verdad? El aire se puede licuar y obtenerlo en forma líquida. Eso es obtenerlo en forma líquida. Esto no tiene nada que ver con las licuadoras, ¿no? Porque hubo una vez ahí me preguntaron, oye, profe, ¿y si usamos una licuadora? No, bueno, no tiene nada que ver con la licuadora, ¿verdad? El proceso de licuefacción de gases es un proceso de expansión, compresión y expansión y compresión varias veces hasta obtener en forma líquida, ¿verdad? Esta fotografía que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Es si no me equivoco, creo que este es en Dinamarca, porque tenía la marca de una industria, ¿no? Industrias Crown, que son de Dinamarca. Entonces, esta es una estación de licuefacción de gases. El gas se licúa, ¿verdad? Mediante un proceso. Después, en algún momento, vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de licuefacción de gases, pero igual ya con ecuaciones y con diagramas termodinámicos, ¿verdad? Para que podamos entender cómo es que se lleva a cabo el proceso de licuefacción de gases. Entonces, ese buque que está ahí, ¿verdad? Lo que le bombean en esas esferas la mitad está metida, ¿verdad? En un sistema de enfriamiento,
sea, este buque tiene como un refrigerador gigante y lo que hace es enfriar esas esferas, ¿sí? ¿Por qué las tiene que enfriar? Porque para que se mantenga en forma líquida el gas natural, ¿verdad? Sí, LNG es gas licuado natural, gas natural licuado, ¿sí? Y de esa manera es como se pueden transportar grandes volúmenes de gas, ¿verdad? Hasta otro lugar. Les decía, mucho del gas que se compra aquí en México, ¿verdad? Viene de Perú, viene de Bolivia y viene en esos grandes buques, en contenedores esféricos. ¿Sí? ¿Se desperdicia un poco? Pues sí, porque pues toda la radiación solar que está dando ahí, ¿verdad? Logra evaporar un poco y se pierde, hay una pérdida, pero es normal. Si ya cuando ese gas llega otra vez acá donde se va a utilizar, ¿verdad? Entonces hay un proceso que se llama regasificación, ¿sí? Entonces ese gas que está en forma líquida, ¿verdad? Se hace pasar por un intercambiador de calor que está en contacto con agua de mar, ¿sí? Y entonces el agua de mar pues, está tibia, entonces lo que hace es evaporarlo, ¿sí? Y ya en forma de vapor, sí, en forma de vapor, ¿verdad? Ya es como se transporta por las tuberías hacia donde se va a utilizar, ¿sí? Entonces, en la parte, esto se llama criogenia. Toda la parte de licuefacción de gases se llama criogenia. Les digo que fue una carrera tecnológica, ¿verdad? Porque uno de los gases más difíciles de licuar era el helio, fue el helio, ¿verdad? Eh, eh, lo logró, ¿verdad? Este personaje, ¿verdad? Camerlin Ons, licúa gas helio, ¿verdad? Fíjense, la temperatura a la cual se tiene que llegar para licuar el helio, ¿verdad? Es 4.2 kelvines, menos 268.8 grados Celsius. Sí, pero Camerlin On se da cuenta de algo esencial, ¿verdad? Sí, porque por, por entonces el gas helio lo tenían en forma líquida, ¿sí? Y deciden hacer un experimento, ¿verdad? En un conductor, ¿sí? Un conductor que estaba, que tenían ahí una lamparita, ¿verdad? Y entonces lo rocían con helio líquido, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Que la lamparita empieza a incandescer más, a alumbrar más, ¿verdad? Entonces descubren lo que es la superconductividad. Sí, Camerlin Ons recibe el premio Nobel por ese descubrimiento, ¿verdad? De la superconductividad. Sí, ustedes saben, ¿verdad? Que un conductor cuando se encuentra a una temperatura muy baja, ¿verdad? Ya no hay resistencia, ¿verdad? Dice ahí, su tesista Giles Holtz mide la resistencia del mercurio puro. Cero, dice. Cero. No tiene ningún. O sea, es decir, que transportaban la energía eléctrica, ¿verdad? Con la mayor eficiencia. Eso es lo que se denomina la superconductividad. Ya tiene más de 100 años que se descubrió la superconductividad. ¿Sí? De hecho, en la UAM de Iztapalapa, ¿verdad? Hay un grupo muy fuerte de estudio, ¿verdad? Yo un tiempo estuve dando clases allá y conocí a muchas personas, ¿verdad? Y tienen un grupo que se dedica a termodinámica, ¿verdad? Y hay como 2 o 3 que se dedican exclusivamente a superconductividad. Y cuando fue el centenario del descubrimiento de la superconductividad, ¿verdad? O sea, estamos hablando del 2011, ¿verdad? Sacaron varios tomos, ¿verdad? De todo lo de superconductividad. Sacaron como 4 volúmenes, yo los tengo, no los he acabado de leer, ¿verdad? Los consulto de vez en cuando, ¿verdad? Me gusta mucho esa temática de la superconductividad. Eh, todo esto está relacionado con el frío, ¿sí? Y vamos a ver a continuación también, ¿verdad? Dentro de las leyes de la termodinámica tenemos
la tercera ley de la termodinámica o el postulado de Nernst, ¿sí? Esta ley establece que es imposible conseguir el cero absoluto de la temperatura, cuyo valor es igual a menos 273.15 grados Celsius. ¿Por qué menos 273.15? Vamos a ver más adelante y en específico por qué es eso. Dice que al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante, ya que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico, ¿sí? A medida que el sistema se acerca al cero absoluto, el intercambio calórico es cada vez menor, hasta casi llegar a ser nulo, ya que el flujo espontáneo de calor es unidireccional, desde los cuerpos de temperatura más alta hasta los de más baja. Sería necesario un cuerpo con menor temperatura que el cero absoluto. Y esto es imposible. Esto es lo que dice el postulado de Nernst. Sí, una de las cuestiones, ¿verdad?, que estuvo viendo Einstein, ¿verdad? Ya me regresé mucho. Sí, una de las cuestiones que estuvo viendo Einstein acerca de la superconductividad y de la ley de Nernst, ¿verdad? Él pensó, ¿verdad?, que si se enfriara un gas en una condición especial, ¿verdad?, casi hasta llegar al cero absoluto, ¿verdad?, ese gas, pues ya casi carecía de energía y tenía un comportamiento como si fuera un sólido, pero siguiendo, que seguía siendo un gas. Ese fue lo que le llamaron el quinto estado de la materia, ¿verdad? Porque los estados de la materia tenemos, ¿verdad?, líquido, tenemos gas, tenemos sólido, luego está el estado plasma, ¿verdad? Cuando un gas se calienta mucho y está disasociado, ¿verdad? Pero le llamaron el quinto estado de la materia, ¿verdad? Que es cuando un gas se enfría tremendamente, ¿verdad? ¿Sí? Y su comportamiento es como si fuera un sólido, se comporta como un sólido. Nadie había hasta entonces, ¿verdad?, hecho esa predicción. La predicción de Einstein dijo, tiene que existir esto. Y nadie lo había logrado, ¿verdad? Y obviamente, eso se llama, ese fluido de ese comportamiento especial, ¿verdad?, se le llama el condensado de Bose-Einstein, porque el que dio la pauta para que se pudiera obtener ese condensado de Bose-Einstein, ¿verdad?, fue un físico hindú, ¿sí? Él, mediante física estadística, ¿verdad?, dijo que sí era posible, ¿sí? Y dio las pautas para que a nivel laboratorio se lograra el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein actualmente, pues ya muchos lo lograron, ¿verdad? Recientemente se logró tener el condensado de Bose-Einstein por unos segundos, ¿verdad?, en el espacio exterior. ¿Sí? Unos astronautas hicieron el experimento, ¿verdad?, ya en el espacio, y obtuvieron el condensado de Bose-Einstein. ¿Sí? Tiene unos pocos años, ¿verdad?, que anunció, ¿verdad?, que ellos habían obtenido el condensado de Bose-Einstein en el Instituto de Física de la UNAM. Una manera de obtener el condensado de Bose-Einstein, ¿verdad?, es bombardear, ¿sí?, por todos lados, ¿verdad?, un gas, ¿sí?, de tal manera que ese bombardeo de láseres de baja intensidad hace que el gas no se mueva, ¿sí? Y al no moverse, ¿verdad?, pues se va enfriando, ¿verdad?, hasta llegar a tener, ¿verdad?, lo que les denominan el quinto estado de la materia, que es el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? En la parte de termodinámica, en el frío, ¿verdad?, esto sería lo más avanzado, ¿sí? Lograr la condensación de Bose-Einstein. Están viendo, ¿verdad?, cómo obtener porque este condensado de Bose-Einstein lo han obtenido por milisegundos, pues.
no ha sido posible obtenerlo, ¿verdad? Por un buen tiempo, digamos. Entonces, ¿verdad? Ahorita el reto, ¿verdad? Es lograr que ese condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? De alguna manera sirva o tenga una aplicación importante, ¿verdad? Ya están visualizando, ¿no? Que si se logra muy bien el condensado de Bose-Einstein podía tener alguna aplicación, ¿verdad? En en computadoras cuánticas. Sí, todavía no, ya solamente han mencionado, ¿verdad? Bien, entonces esta es la parte de algunos antecedentes, ¿verdad? Por el lado de las máquinas térmicas, pues les puedo decir que llegamos hasta las turbinas más avanzadas de aviación, ¿verdad? Y por el lado del frío, perdón, sería la obtención del condensado de Bose-Einstein. Sí. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Los antecedentes de la termodinámica. Sí, ¿qué hay más allá de esto? Pues hay que ver, ¿verdad? Tiene que haber más cosas. Este, Nos queda un poquito de tiempo. Vamos a mencionar algunas cosas, pero solamente quería pedirle, ya voy a quitar esta presentación. Voy a ponerles ahorita una, pero escrita. Nada más quería pedirles un par de minutos porque necesito, necesito ir por un vaso de agua y luego ahorita les comparto otra presentación. Sí, profe, no me preocupe.
Oigan, el profe se desconectó, ¿verdad? Ya no aparecen los participantes. Con razón, pensé que ya no servía mi cel. ¿Y ahora qué hacemos? Saquen las pelis. Que ya se vayan a... Saca la beca, Rame. Saca la triple beca. Ay, ¿cuál triple beca? No. Tú saca la de AMLO. ¿Ah? Vamos a continuar. Me sacó y no tenía yo internet, no sé qué estaba pasando. Dejen compartir el siguiente, Avísenme si ya están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, gracias. Bien, entonces con esta presentación vamos a ver lo que se denominan fundamentos de termodinámica. ¿Sí? Ya es una presentación cortita, necesito terminar 5 minutos antes con ustedes para mi siguiente clase. Entonces, ¿verdad? En termodinámica vamos a trabajar con sistemas o también lo que nosotros le vamos a denominar un volumen de control. Un sistema el concepto se utiliza más en física, ¿verdad? Es una porción, ¿verdad? Es una porción de una sustancia que nosotros vamos a estudiar. Sí, claro, está delimitado de los alrededores por medio de una frontera, ¿verdad? En ingeniería, un sistema, ¿verdad? Se convierte en un volumen de control. Hagan de cuenta que este sistema, cuando entra aquí, este sistema está viajando, tiene una cierta masa. Entonces va viajando, ¿verdad? Y de repente entra aquí. Y cuando entra aquí, ¿verdad? En un espacio fijo, se denomina volumen de control. Los espacios que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? En ingeniería están fijos, ¿sí? Los sistemas no. Los sistemas están libres y se mueven. Pero hay una manera de que un sistema se convierta en un volumen de control mediante un teorema especial, el teorema del transporte de Reynolds. Vamos a comentar por ahí en algún momento, ¿verdad? Son unas ecuaciones muy bonitas, ¿verdad? Bueno, y en general lo que nosotros vamos a estudiar
en ingeniería, ¿verdad? Es un volumen de control. Este que nosotros estamos dibujando aquí como un volumen de control, ¿verdad? Pues está delimitado, ¿sí? Mediante una superficie de control, ¿sí? Está pasando por un lugar. ¿Qué lugar es ese? Pues un volumen de control puede ser una bomba, puede ser un ventilador, puede ser una turbina, ¿verdad? O sea, el interior de la turbina de vapor o el interior de la turbina de gas es un volumen de control. O sea, esos dispositivos se pueden analizar como un volumen de control. Entonces es más fácil, ¿verdad? En la parte de ingenierías, manejar lo que se le denomina un volumen de control. Entonces aquí tenemos un volumen de control, ¿verdad? Los volúmenes de control tienen entradas y salidas. Pueden tener varias entradas, pueden tener varias salidas, o pueden tener solo una, ¿verdad? Entonces aquí entra una cantidad de masa, ¿sí? Este volumen de control intercambia masa. Entonces entra un flujo másico. Este M con puntito es flujo másico de entrada. Entra el volumen de control, aquí le puede pasar algo y después sale. Cuando la misma cantidad de flujo másico en la entrada es la misma que sale, se denomina que este volumen de control está en estado estable o estado permanente. Es una designación que se le da, ¿verdad? Y generalmente en ingeniería, ¿verdad? Eso es lo que pasa. En ingeniería mecánica o mecatrónica, ¿verdad? En donde no pasa eso, ¿verdad? Que es un estado que se le llama no permanente, ¿verdad? Es en ingeniería química, porque mi volumen de control puede ser un reactor, ¿sí? Entonces en ese reactor yo meto una sustancia A, una sustancia B y obtengo otra cosa, ¿verdad? Y entonces lo que estoy metiendo puede ser diferente a lo que está saliendo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay un término que se le denomina acumulación y que es la creación de una nueva sustancia, ¿verdad? Esa es para diferenciar, ¿verdad? De la parte de ingeniería mecánica y la parte de ingeniería química, por ejemplo. Sí. Un volumen de control puede estar completamente cerrado, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De que aquí está cerrado. Pueden pasar varias cosas. Sí, le vamos a llamar aquí me equivoqué yo. Le puse volumen de control. Aquí debe ser sistema. Sí, porque en general, el volumen, cuando estamos hablando de volumen de control, debe tener una entrada y una salida. Entonces, todo esto como volumen de control, yo me equivoqué. Por favor, voy a hacer la corrección. Este escrito se los voy a mandar, Sí. La corrección y lo voy a volver. Ya lo tengo capturado, pero voy a hacer la corrección. Entonces, que está aquí es un sistema cerrado. No es volumen de control. Porque el volumen de control tiene que tener entrada y salida. Entonces, este es un sistema, Pero les repito, ahorita que les envíe yo, voy a cambiar esto. Entonces, ¿verdad? Entonces, este sistema que es cerrado, ¿verdad? No intercambia masa, porque está cerrado, ¿sí? Pero sí puede intercambiar energía. Intercambia energía y también puede intercambiar trabajo. Estas dos formas de energía, ¿verdad? Calor y trabajo, ¿verdad? Que puede intercambiar, ¿verdad? Lo hacen a través de la frontera. Las paredes de esto, ¿verdad? Pues delimitan de los alrededores. Entonces las paredes son la frontera de nuestro sistema. Les comentaba, trabajo y energía es calor, ¿sí? Entonces, calor y trabajo, ¿verdad? Son dos formas de energía en tránsito, así se llama, ¿verdad? Energía en tránsito. ¿Por dónde? A través de la frontera. Sí, a través de la frontera. Tanto el calor y el trabajo, ¿verdad? Son dos formas de energía que siempre van a estar en tránsito. No puedo decir tengo una cantidad de calor, ¿verdad? O sea, el calor siempre está en tránsito. Y también el trabajo, ¿verdad? O sea, estoy produciendo trabajo, ¿verdad? Sí, o se está transfiriendo calor, pero no puedo decir tengo calor, ¿sí?
tengo una cantidad de calor, ¿verdad? Sí, no es posible decir eso. Entonces aquí tenemos un volumen, ¿verdad? No, repito que este está mal. Un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado. Este sistema cerrado tiene una particularidad. Sus paredes son rígidas, ¿sí? Sus paredes son rígidas. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Este sistema cerrado no intercambia masa, sí puede intercambiar energía, también intercambia trabajo. La característica de que sea un sistema cerrado, rígido, es que todos los procesos que se lleven a cabo aquí, ¿verdad?, van a ser a volumen constante. Y eso en termodinámica me ayuda mucho, porque entonces, ¿verdad?, lo que yo voy a tener, ¿verdad?, es una manera de llegar a la solución de un problema, ¿verdad? Cuando una de las variables no cambia, eso me ayuda mucho en termodinámica. Entonces tengo que ver, ¿verdad?, la manera de ver, la manera de obtener otros parámetros a través de ese parámetro que no cambia. Podemos tener un sistema cerrado, ¿verdad?, aislado, ¿sí? Si está aislado, no va a intercambiar energía, o sea, no intercambia calor. Sí, de hecho, no intercambia masa porque es cerrado, pero sí va a intercambiar trabajo, ¿sí? Este que le he puesto aquí, ¿verdad?, es un agitador, ¿verdad? Entonces el agitador, ¿verdad?, pasa a través de la frontera, ¿verdad? Y le puedo estar suministrando a este fluido que está aquí adentro, ¿verdad?, energía por medio de la agitación, ¿verdad? Entonces es trabajo, está intercambiando trabajo. Sin embargo, como está aislado, ¿verdad?, no intercambia calor. Un sistema aislado se dice que es un sistema adiabático. Esa es la palabra para decir que no está intercambiando trabajo, que no está intercambiando calor. Entonces es un sistema adiabático. Por otro lado tenemos, ¿verdad?, este otro, ¿verdad?, este otro dispositivo que no es más que un dispositivo cilindro-émbolo, ¿sí? Este tiene una particularidad. Este es un sistema cerrado, ¿sí? Este es un sistema cerrado también. Acuérdense que esto de volumen de control está mal, que a mí se me pasó, ¿sí? Entonces es un sistema cerrado, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad?, el pistón, ¿sí?, se mueve, ¿verdad?, y hace aquí un cambio de volumen. Este pistón móvil hace que nosotros tengamos lo que se le denomina una frontera móvil, ¿sí? La frontera móvil me da origen a lo que se le llama trabajo de frontera móvil, ¿sí? Un trabajo de frontera móvil siempre está relacionado con un cambio de volumen. El cambio de volumen incide a que hay trabajo, ¿sí? Entonces aquí hay trabajo de frontera móvil, ¿sí? Siempre que haya un cambio de volumen, va a haber trabajo, ¿sí? En los otros, el trabajo entra, pero de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede entrar trabajo por medio de un agitador. O si yo pongo una resistencia eléctrica, ¿verdad? Eso se llama trabajo eléctrico, ¿verdad? Así se denomina, ¿verdad? Pero este especial, ¿verdad?, el dispositivo de cilindro émbolo, ¿verdad?, es un trabajo muy especial, el trabajo de frontera móvil. Lo vamos a ver bien específico, ¿verdad? Bueno, yo tengo que faltan aquí 3 minutos. Yo creo que vamos a dar por terminado, muchachos, porque tengo que empezar otra clase. Sí, está bien, profesor. Muchas gracias. Entonces, les agradezco mucho su atención. ¿Esas presentaciones las va a subir, profe? Sí, se las voy a mandar. Lo que pasa es que ahorita ya no me dio tiempo hace rato, pero sí se las voy a mandar, ¿eh? Sí, profe, está bien. Gracias. Las dos las voy a mandar. Déjenme corregir la otra y se las mando completa. La donde decía volumen de control y que era sistema, ¿no? Para que no se confundan, y la que
La que hace ratito vimos, ¿verdad? También se las mando. Todas se las voy a mandar para que ustedes las tengan y chequen algo que tal vez se les fue por ahí. O cuando estén repasando, si tienen alguna pregunta en algún otro momento, pues con mucho gusto. Bueno, pues entonces me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Sí. El día jueves de 2:30 a 4. Sí, profe. Dale, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día. Bueno.